Buenas tardes, Marcelas. Buenas tardes, Nicaragua. Mi nombre es Óscar Arnulfo Ramírez, ingeniero agrónomo. Trabajo como asistente de investigación en la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FIA en Honduras. La FIA es una empresa de investigación, validación y transferencia de tecnologías en cultivos tradicionales y no tradicionales. En este momento vamos a hablar sobre los criterios para la conformación de arreglos policlonales en cacao. Cabe destacar de que este tema ya fue dado en el tercer Congreso Internacional de Cacao Nicaragüense, celebrado en Managua, Nicaragua. Dentro de la temática vamos a hablar sobre los factores que influyen en la producción de cacao, conceptos básicos de compatibilidad sexual, las consideraciones agronómicas para cacaos comerciales, la importancia de la trazabilidad genética en la compatibilidad sexual, el proceso de polinización controlada para fines de investigación, que en este caso es compatibilidad sexual, los resultados que hemos obtenido en Honduras, una serie de arreglos policlonales recomendados a los productores, conclusiones y algunas citas bibliográficas a la cual me basé para esta presentación. El doctor Wilber Phillips del CATIE de Costa Rica, un investigador de alto prestigio, ha identificado 4 principales problemas en la cacaocultura centroamericana. Uno de ellos es la variabilidad genética. Resulta que cuando nosotros plantamos o sembramos fincas por semillas, esa variabilidad genética nos hace que también haya variabilidad en cuanto a producción. Resulta que estudios hechos por la FIA, el 70% de los árboles solo producen el 30% de la producción y el 30% de los árboles son el responsable del 70% de la producción. Entonces, ¿cómo podemos reducir esa variabilidad genética y esa variabilidad en producción? Clonando, que en el caso de Centroamérica es mediante la técnica de injertación. Otro segundo problema es la incompatibilidad, de ese vamos a hablar más a detalle en el resto de la presentación. El tercero es el manejo agronómico. Aquí me refiero a la actitud del productor. El 83% de la buena producción depende de la actitud del productor. ¿Y qué con esto? Cuando él realice todas las prácticas que necesita el cacao, que para Centroamérica se recomienda bajo sistemas agroforestales. Todas las prácticas de manejo agronómico y silvícolas a tiempo y forma son importantes. Me refiero a podas, a fertilización, a riego, a control de malezas, etcétera. Los agentes polinizadores es el cuarto problema que tiene la cacaocultura centroamericana. ¿Qué podemos hacer con este? Nada más darle las condiciones para que ella pueda desarrollarse. En el caso del cacao no es la abeja el agente polinizador, más bien son mosquitas microdíptera de la familia Ceratopongidae, identificados del género Forciponia, Dacielia y Atrichopogon. ¿Cómo podemos aumentar las poblaciones de esta? Mediante el establecimiento de musáceas, caña de azúcar y dejando los rastrojos para que ella pueda reproducirse, porque ese es el hábitat de ella. Dos conceptos importantes: identificar qué es esterilidad e incompatibilidad. En cacao no podemos hablar de esterilidad porque es una flor perfecta que contiene ambos gametos, tanto el grano de polen como masculino, como el óvulo como femenino. Entonces, esterilidad es eso, la ausencia de cualquiera de esos dos gametos. En contraparte, incompatibilidad, que es la que se manifiesta en cacao, los gametos están funcionales y receptivos, pero en combinaciones particulares entre genotipos hay incompatibilidad, o mejor dicho, no hay fecundación de las flores. Para ampliar un poco, la incompatibilidad sexual en cacao es de tipo genético, esporofítico, regido por un proceso bioquímico, en donde el cual el grano de polen llega al órgano reproductor femenino, el grano de polen germina y forma el tubo polínico, pero cuando este tubo polínico llega al saco embrionario, se da la incompatibilidad o se da el rechazo por el genoma que contiene la planta donadora de polen y el genoma del pistilo. Aparte de que la incompatibilidad en cacao es de tipo genético, la estructura de la flor no favorece a que el polen se pueda mover con facilidad hacia el órgano reproductor femenino. Las anteras, que son las que tienen el polen, están encapsuladas en la cogulla y aparte que la disposición de ellas es hacia afuera. Cuando hablamos de compatibilidad sexual,
hablamos de a nivel de la misma planta, o sea, el mismo cultivar, lo clasificamos como autocompatible o autoincompatible. Podemos hablar de compatibilidad sexual también a nivel de plantas circundantes o entre cultivares, que en esto cabe destacar dos términos, intercompatibilidad e interincompatibilidad. Para ampliar un poco, la autocompatibilidad es cuando la flor de un árbol de cacao puede fecundarse a sí misma o a flores del mismo árbol o flores de árboles idénticos genéticamente hablando. En el caso del CCN 51 es uno de los materiales autocompatibles. Por lo tanto, en la República de Ecuador siembran hectáreas tras hectáreas como monoclón, ya que este material es autocompatible y no necesita de polen de otra variedad para poder cuajar sus frutos. Simplemente se necesita de que haya la presencia de la mosquita polinizadora que polinice y el mismo material se encarga de realizar lo que es la fecundación. La autoincompatibilidad es todo lo contrario. Vemos árboles muy cargados de flores, pero por problemas genéticos no puede autofecundarse. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo UF613. Nadie discute el potencial genético que tiene el UF613 tanto como productor como para la calidad, para sacar cacao fino de aroma. Pero resulta de que este UF613, si se lleva como parcela monoclonal, no va a ser muy productivo o no va a ser productivo. Necesita de un buen socio. Entonces, en esto cabe destacar la importancia de la intercompatibilidad. Es cuando las flores de un cultivar de cacao pueden fecundar a flores de otro cultivar de cacao. En el ejemplo vemos el TSH 565 y el ICS 39. Ambos materiales son autoincompatibles. ¿Qué con esto? Que no pueden cuajar sus propios frutos. Pero entre ellos se da la polinización cruzada y se da la fecundación. Entonces son buenos vecinos, son buenos socios, pueden llevarse a campo y va a haber ese cuajamiento recíproco. La interincompatibilidad es todo lo contrario. En el caso tenemos CAP34 y SCC61. Estos dos materiales son autoincompatibles y aparte de ser autoincompatibles son interincompatibles. Entonces sería un error llevar esta pareja al campo porque no los va a garantizar producción de frutos. Podemos hacer individuos autocompatibles partiendo del injerto doble, en este caso ICS 39 con TSH 565. En un mismo individuo están los dos materiales genéticos. Las consideraciones agronómicas para cacaos comerciales, los centros experimentales y los investigadores en cacao nos damos parámetros mínimos aceptables por cada una de las variedades en estudio. Y según el mercado hondureño, que es el europeo, no acepta granos menores al peso de 1 gramo. Entonces, como parámetro mínimo, todas las variedades deben pesar por lo menos 1 gramo por grano. El índice de mazorca es la cantidad de bellotas necesarias para hacer 1 kilogramo seco y fermentado. Y el rendimiento potencial, como mínimo, tenemos que trazarlo, que el material genético produzca 0.8 kilogramos. Cuando hablamos de estos descriptores agronómicos, hablamos de la parte de productividad, que es la que ya mencioné, y la parte de sanidad, que es la reacción a las enfermedades importantes en cacao. En el caso de Centroamérica tenemos moniliasis y mazorca negra. Y el descriptor obviamente de calidad, en el cual pues Centroamérica se caracteriza por su calidad y no así por su volumen. El reto es aumentar las productividades y volúmenes. Entonces para esto tenemos que partir primero de cacaos con genética fino de aroma y luego buscar la autocompatibilidad, los buenos resultados en productividad y pues en cuanto a la reacción a las enfermedades, nosotros como productores o más bien los productores pueden generar las condiciones para mantener los niveles bajos de incidencia. Por ejemplo, en la FIA se ha convivido mucho con moniliasis y mazorca negra y mediante controles culturales, la remoción de los frutos enfermos, se pueden mantener los niveles de moniliasis debajo del 4% y los niveles de mazorca negra debajo del 8%. Es muy importante que exista trazabilidad genética en los bancos de germoplasma. Para esto, inicialmente, los centros de investigación tienen que registrar estos materiales ante el ente gubernamental. Entonces, los investigadores tienen que presentar
los antecedentes en producción para saber que este cacao tiene futuro y pueda diseminarse a nivel de los productores. Los bancos de germoplasma tienen que estar certificados igual que los viveros. Al final lo que queremos es mejorar la productividad y en conclusión pues mejorar la calidad de vida de los productores de cacao. En el 2015 el ingeniero Marlon López, que es otro investigador de aquí de la FIA, llevó muestras de hojas para hacerle el análisis molecular o el análisis de paternidad. Pues resulta de que Honduras, sus materiales internacionales que tienes son muy trazables. Los ICS, que por excelencia, y se dice que su composición genética es criollo por forastero, el análisis de ADN o el análisis molecular nos dio lo mismo. Si vemos ahí como ejemplo la serie ICS del ICS 39 al 95, su composición genética es criollo por forastero. Entonces son de tipo trinitario. Pero ahora ya no podemos hablar solamente de tipos trinitarios. En sí, en la cacaocultura de Honduras hablamos de híbridos en general porque hay otros híbridos de otros grupos genéticos. El doctor Motamayor en el 2008 identificó mínimo 10 grupos genéticos y la riqueza genética que tiene Honduras tiene genes de la composición de por lo menos 8 de esos grupos genéticos. Es importante conocer las partes de la flor para poder realizar el proceso de polinización controlada. Al centro de la flor es el gineceo, que es el órgano reproductor femenino, y están los estambres o el androceo, que como les explicaba anteriormente, están encapsulados en los pétalos, especialmente por la cogulla. Entonces es importante conocer estas partes para saber qué eliminar y cómo hacer el proceso de polinización. El proceso de polinización tarda 2 días. El primer día se encierran los botones florales, se aíslan los botones florales. Las flores en cacao están agrupadas en cojines florales y hay flores de 1, 2 y 3 días y hay botones florales de diferentes edades. Entonces el investigador tiene que identificar qué botones florales el día siguiente se van a convertir en flor para así aislarlo y garantizar que al siguiente día la flor no va a estar polinizada por la mosquita. En la imagen 3 tenemos, por ejemplo, la flor que se va a usar como masculina. En este caso, miremos la imagen 6, que es el cruzamiento entre el UF613 y el ICS6. O sea, la flor que nosotros encerramos es de UF613 y la flor que colectamos es de ICS6. En la imagen 4 miramos el proceso de polinización manual, el frotamiento entre el pistilo y las anteras. En la imagen 5 y 6 vemos la formación de pepinillos, en el cual pues tuvo éxito el cruzamiento entre UF613 y el ICS6. En otro sentido, tenemos que ir a polinizar flores de ICS6 llevando polen de UF613 porque necesitamos que la intercompatibilidad sea recíproca. Así vemos los pepinillos o los frutos engordando después de haberlos polinizado manualmente. Estos son los resultados o los avances que nos hemos trazado si buscamos como meta cruzar los 40 clones comerciales como hembra y como macho. Todos los que están en color verde son cruzas intercompatibles, las que están en color roja son cruzas incompatibles, los que están en color azul son los clones que son autocompatibles y los que están en amarillo son los clones que son autoincompatibles. En resumidas cuentas, podemos generar estas tablas en el cual, pues, por ejemplo, el clon número 1, CAP34, es un material autoincompatible. Eso, pues, nos hace y surge la necesidad de que tiene que ir por fuerza acompañada por otra variedad u otras variedades que sean intercompatibles con él, ya sea UF29, UF296, SPA9, ICS1, Caucasia 43, Caucasia 47, CCN51. Él necesita polen de cualquiera de esos materiales. Miremos el clon número 6, el 7, el 10 y el 14, que es el CCN51, ET162, ET62 e ICS1. Son materiales autocompatibles. Ellos de por sí no necesitan polen de otra variedad para poder cuajar sus frutos. Simplemente que haya mosquita polinizadora, ellas cuajan sus propios frutos. Pero vemos que la tendencia va en que los materiales autocompatibles son muy intercompatibles y podríamos utilizarlos como donadores universales en aquellas fincas que tienen problemas de
incompatibilidad. Aquí tenemos un set de arreglos policlonales buscando alta productividad y fineza, que es lo que exige pues Centroamérica. Centroamérica tiene las condiciones ideales para la calidad y tenemos la genética, por lo tanto tenemos que ordenar esa genética, y esto mediante arreglos policlonales. En el caso de este consta de 4 materiales: ICS1, ICS39, TSH565 y ICS95. El ICS1 y el ICS95 son materiales autocompatibles, no necesitan polen de las otras variedades, pero el ICS39 y el TSH565 son materiales autoincompatibles, sí necesitan intercambio de polen y que haya cuajamiento entre sus vecinos. Debajo de ellos miramos la gráfica de calidad con el análisis organoeléctrico, atributos como acidez, astringencia, amargor, afrutado, floral, nuez, panel, cacao. Resulta de que algunos de estos atributos pueden ser mejorados de acuerdo a los procesos de post cosecha y de torrefacción que sufre el grano. Lo que sí está muy claro es que potencialmente los materiales que tenemos en Centroamérica saben mucho a cacao y saben mucho a nueces y afrutado, que es lo que se busca para buenos chocolates. Tenemos otro arreglo policlonal buscando resistencia genética a moniliasis. En aquellas zonas donde la presión de inóculo es mucha, podemos utilizar estos 4 materiales como alternativas. Resistencia a mazorca negra, tenemos el UF676, ICS1, UF613 y UF667. Cabe destacar de que la formación de arreglos policlonales no es una camisa de fuerza que tienen que ser 4 clones, pueden ser 3 clones, pueden ser 5 clones, inclusive pueden ser 2 clones. Lo importante es garantizar fecundación de frutos. Estos son los materiales genéticos que están en mejor adaptación en las zonas cacaoteras en Honduras: ICS95, ICS6, UF613 y UF667. Los materiales autocompatibles de alta productividad y fineza, que aún siendo autocompatibles son intercompatibles entre ellos. Entonces, entre más fluidez de polen haya, mucho mejor. Estos materiales o bien pueden colocarse de forma ordenada o en forma aleatorizada, no importa, por el hecho de que ellos son autocompatibles. Un poco de validación de arreglos policlonales hechos en Fede Cacao, Colombia, en CDHAS, acá en Honduras, que es el centro experimental de la FIA. Validamos estos policlones. Este es en cuanto a alto rendimiento, policlones de alta productividad y fineza, policlón de alta productividad y fineza, resistentes a monila y escoba de bruja. Y aquí tenemos un croquis de campo. La mezcla más uniforme que podemos hacer de estos policlones en campo, de estos grupos intercompatibles, es colocando un clon por hilera. Esa es la forma más adecuada de obtener una buena mezcla. En este caso es el policlón ICS1, ICS39, TSH565 y ICS95. La hilera 5 es el clon número 1 y así sucesivamente son réplicas. Esto es lo que esperamos realmente: resultados de una buena compatibilidad sexual más condiciones edafoclimáticas y manejo agronómico de las parcelas. Una finca productiva, una finca en el cual pues va a sacar de la pobreza a los productores de cacao y mejorar así su calidad de vida. Este es un lote que tenemos en CDHAS. En Honduras es la experiencia que pues podríamos decir que es la mayor en cuanto a ordenar los clones en forma policlonal. Tiene 5 años y vemos que el ICS1 es autocompatible. Toda la hilera de frutos rojos es ICS1. En la imagen derecha tenemos ICS39 e ICS1. El ICS1, por ser autocompatible, no necesita polen del ICS39, pero el ICS39 sí necesita, porque es autoincompatible, necesita polen de ICS1. Y si vemos, el árbol de ICS39 con frutos verdes está muy cargado. Algunas conclusiones que podemos llegar es que los cultivares autocompatibles por lo general son muy intercompatibles. Y les decía anteriormente que pueden utilizarse como donadores de polen en fincas con problemas de incompatibilidad en relación a 1 por cada 10 plantas en la parcela.
Cuando un cultivar es autocompatible, puede ser plantado como parcela monoclonal, que es el caso CCN 51 en Ecuador. El trasplante en campo de los cultivares en forma ordenada, o sea, un clon por hilera, permite extraer varietas y así el productor puede producir plantas trazables y compatibles. Los cultivares como Wolf 613, IMC 67, ICS1 y CCN 51, que antes de iniciar trabajos de intercompatibilidad en Honduras ya se recomendaban por FIA como excelentes donadores de polen, estudios de compatibilidad recientes validan esta información. ¿A qué con esto? Inicialmente, de haber hecho los trabajos de compatibilidad en Honduras, nosotros nos basábamos de trabajos iniciales ya hechos en Colombia. Pues resulta de que la compatibilidad no importa la localización. Yo creo que es más importante el manejo de la parcela en cuanto a qué tanto boro tenga la finca, que el boro es uno de los elementos importantes para mantener receptivos los granos de polen, qué tan sana esté nuestra finca, si tiene el grado de asombramiento adecuado. Esos factores son muy importantes para que el nivel de intercompatibilidad siempre se mantenga. Una de las principales características de los cultivares de cacao para su liberación debe ser la autocompatibilidad. Ese es algún set de bibliografías utilizadas para poder, en el cual me amparé para hacer esta presentación. Toda la investigación que les presenté, los resultados, es en base a las condiciones del CDHAS, que es el Centro Experimental Demostrativo de Cacao Jesús Alfonso Sánchez, siempre de la FIA, que está a 18 metros sobre el nivel del mar, con zona de vida bosque húmedo tropical y temperaturas anuales promedias de 27 grados centígrados y precipitaciones de 2.989 milímetros. Antemano agradecer su atención. La FIA cuenta con una página web www.fia.org.hn, un canal en YouTube, FIA TV, ahí va mi dirección de correo para mayor información y también pues va el número telefónico de aquí del centro experimental